Vamos a Buenas presentar. tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hola, Diana. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar. ¿Qué tal? Ayer empezaron ustedes con los exámenes con métodos, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Cómo les fue con el internet? No hubo problema. El internet todo bien, el examen fue el problema. Ay, no. ¿Qué pasó? El tiempo, licenciada, nos quitaron 5 minutos. Es con el ICFIDEL que están ustedes, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que había que hacer mucho procedimiento y no dio tiempo para todo. Y Bueno, ese fue en mi caso, no sé con los demás. venía estadística. Sí, licenciada. Y pues es que ahí es donde lleva más tiempo. Híjoles. Sí. Ay, miren, pues ojalá que les haya ido bastante bien. Que sí. En esos Gracias. procedimientos sí se afecta, ¿verdad? Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas. Ya empezó la grabación. Estamos como les decía, desde la clase pasada ya estamos en contenido de examen final, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en el capítulo número 20. Continuamos, ¿verdad? Wow, ¿qué dice Armando? Que no me escucha y a los compañeros sí. Yo no sé si alguien más tenga este problema. Armando, si puedes, dice María René que se puede salir. Ah, híjole. A ver, porque si quito los audífonos, ¿sí se escucha, no? ¿Algo bien, licenciada? Sí, licenciada. Se le escucha bien. Y ahorita que conecté los audífonos también se escucha. También. Ah, bueno, aquí haciendo las pruebas. Pero entonces los compañeros, dice María René, que puede ser salir y regresar, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Ok, bueno. Está bien. Entonces, como les estaba comentando, hoy vamos a continuar viendo el capítulo número 20, que se llama La Revolución de Octubre de 1944 y el final de una dictadura. Uh-huh. Muy bien, María René. Sí, ¿verdad? Ya resolvió la incógnita. Ok. Bueno, solo les recuerdo, ¿verdad? Que el jueves vamos a tener repaso, ¿sí? Bueno, ok. Entonces vamos a ampliar la presentación. Bueno, entonces, ya durante la clase pasada, ¿verdad? Hablábamos de cómo se fueron dando las situaciones, ¿verdad? Se fueron poniendo las condiciones para que se buscara un cambio revolucionario, ¿verdad? En octubre de 1944. Primero, pues va a ser derrocado don Jorge Ubico, bueno, va a ser obligado a renunciar, ¿verdad? Luego de una jornada de protestas, ¿sí? En la que pues van a participar estudiantes de media, estudiantes de la universidad, maestros, también van a ser respaldados, ¿verdad? Por grupos de gentes notables de la ciudad, profesionales, empresarios, ¿verdad? Para que se restablezcan las garantías, exigiéndole la renuncia al dictador, ¿verdad? Después del asesinato de la profesora María Chinchilla, ¿verdad? Entonces, esa fue una primera etapa. Ajá. Renuncia el 1 de julio del 44. Y luego vimos que se derroca. Ahí sí, ¿verdad? Hay un movimiento armado para derrocar a Federico Ponce Báides, que va a ser el sucesor de don Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces va a continuar con esa política de perseguir a los enemigos, quiere hacer fraude, ¿verdad? Porque se va a presentar también en las elecciones. Será el asesinato, ¿verdad? De un periodista muy reconocido de esa época. Y entonces, pues, ya digamos, es como una olla de presión, ¿verdad? Ya es tanto el hartazgo, ¿verdad? Por el control, restricciones, ¿verdad? De locomoción, no se puede pensar y opinar libremente.
los estudiantes están hartos, ¿verdad?, de que los pongan a marchar, de que las autoridades sean militares. En la universidad igualmente, ¿verdad?, de que no haya libertad de cátedra, que no, y que haya tanta presencia, ¿verdad?, militar. Entonces, se logra, ¿verdad?, que se derroque a Ponce Baides y triunfa este movimiento que se conoce como la Revolución Nacionalista de 1944, ¿verdad?, que triunfa el día 20, ¿verdad?, 20 de octubre, ya en la tarde, ¿verdad?, ya cuando se pueden reunir, presenta Ponce Baides su renuncia y pues se conforma, ¿verdad?, se nombra a la Junta Revolucionaria de Gobierno que va a estar, digamos, a ejercer esta función hasta que sea electo el presidente constitucional, ¿verdad?, que va a ser Juan José Arevalo Bermejo. Entonces, se supone que la Revolución de Octubre era una revolución que buscaba un desarrollo capitalista del país. Uh-huh. Fíjense que es bien interesante, ¿verdad? Porque esta revolución se presentó al mundo, ¿verdad?, ya durante el desarrollo de los gobiernos de Arévalo y el de Arbenz, como un proyecto socialista, ¿va? Como que la Unión Soviética y Cuba tenían, no, Cuba todavía no, pero la Unión Soviética tenían injerencia y en fin. Entonces, pero realmente el proyecto se planteaba que hubiera un despegue del país, o sea, que ya no fuéramos una economía de enclave, o sea, que ya no maquiláramos productos, ¿sí? Sino que directamente nosotros los produjéramos y que estuviéramos insertos en una economía global, ¿verdad? Y para esto un desarrollo industrial, ¿verdad? También impulso a la educación, etcétera. Entonces, este es el objetivo fundamental, ¿sí? Y por esto fue apoyada la revolución por muchos sectores de la sociedad, ¿sí? Entre estos también empresarios, gente de la oligarquía, ¿verdad? Inclusive, pues, Estados Unidos también, porque ya no les servía, o sea, ya su nuevo discurso era de la democracia y derechos, ¿verdad? Respeto a los derechos, entonces ya no les convenían las dictaduras como la de Vico, ¿verdad? Y la de Ponce Baides. Bueno, entonces, este va a ser el marco, ¿verdad?, dentro del que se van a orientar todas las acciones de la revolución. Bueno, entonces, como mencionábamos, la Junta Revolucionaria de Gobierno toma posesión el día 20 de octubre por la tarde, ¿verdad?, luego de la reunión que se convocó en un lugar tan neutral como era la Embajada de Estados Unidos, en fin. Y entonces, con representantes de Ponce Baides y de los alzados, ¿verdad?, de los revolucionarios. Y bueno, se elige, ¿verdad?, después de la renuncia de Ponce, se elige a una Junta Revolucionaria de Gobierno, que como vemos, ¿verdad?, va a gobernar del 20 de octubre del 44 hasta el 15 de marzo del 45, que es el día en que le van a dar posesión al presidente Arévalo y es el día en el que entra en vigencia la nueva constitución política. Uh-huh. Entonces, esta terna, ¿verdad?, esta junta va a estar integrada por el ciudadano Jorge Toriello, ¿verdad?, Toriello Garrido, representación de los civiles, ¿verdad? Y como habíamos mencionado, también va a incluir a 2 militares que representan a las 2 facciones, ¿verdad?, que están dentro del ejército. Entonces, el mayor Francisco Javier Arana, que representaba a los militares de línea, y el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, no, bueno, en esa época era capitán Jacobo Arbenz Guzmán, que representaba a los oficiales de escuela, ¿verdad?, a los egresados de la Escuela Politécnica. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones de la Junta Revolucionaria? Bueno, pues van a empezar por derogar la Constitución de 1879, ¿verdad? Esa Constitución liberal estuvo vigente casi más de 6 décadas, ¿verdad? Además, también derogaron las leyes de trabajo forzado. Obviamente, la ley contra la vagancia, ¿verdad?, va a ser eliminada, ¿verdad? Y así como otras leyes, ¿verdad?, la ley de la vialidad, y etcétera, ¿verdad? Convocaron a una asamblea constituyente porque era fundamental poder plasmar este nuevo proyecto a través de una constitución, o sea, que el documento constitucional fuera el que orientara, ¿verdad?, y que plasmara el político y esa ideología que pretendía impulsar o que impulsaba, ¿verdad?, a los revolucionarios. Bueno, además, también convocaron a elecciones para la presidencia, ¿verdad?,
de la República que se realizaron en el mes de diciembre, ¿sí? Y bueno, luego también emiten el decreto de autonomía de la universidad, el famoso decreto número 12, ¿verdad? Que va a ser fundamental, ¿verdad? Y que da pie a que la universidad ahora, como universidad pública, ¿verdad? Exija que se le respete esa, o sea, esa autonomía no es completa, digamos, respecto del Estado, ¿sí? O sea, se supone que el Estado nos da una asignación presupuestaria, pero la autonomía consiste en que tenemos nuestras propias autoridades a las que nosotros supuestamente elegimos, ¿verdad? Aunque, bueno, son las facultades realmente las que votan, no son las escuelas facultativas, no pueden votar, en fin. Pero entonces, este decreto va a ser bien importante, ¿verdad? Decreto de autonomía de la universidad. Y en esa época, bueno, ok, ese va a ser el decreto número 12. Y entonces, Martínez Durán era, el doctor Martínez Durán era el rector de la universidad en ese entonces. Y también disuelve la Policía Nacional porque pues era un aparato que estaba al servicio, ¿verdad?, de los dictadores, ¿verdad?, que hacía funciones de policía secreta y espiaba a los ciudadanos, a los vecinos, podemos decir, ¿verdad? Aquí también hablamos de ciudadanos realmente. Y entonces se disuelve esta policía y van a haber muchos voluntarios que se van a proponer ahí para armar una guardia cívica, ¿verdad? Muchos muchachitos, jovencitos, las muchachas guía, los Boy Scouts, por ejemplo, se van a ofrecer para dirigir el tráfico, ¿verdad? Y van a haber personas civiles que se van a ofrecer para pertenecer a esa guardia cívica que se supone que ya va a actuar dentro de cánones de respeto de los derechos, ¿verdad?, de la persona, etc. Bueno, entonces, hay una participación bien importante de los jóvenes durante esta revolución. La AEU, ¿verdad?, la Asociación de Estudiantes Universitarios, se había conformado un año antes de la revolución y tuvo un papel fundamental, ¿verdad?, convocando a las protestas para derrocar a Ubico y posteriormente también para derrocar a Ponce Valle, ¿verdad? Bueno, también los constituyentes y diputados que van a ser electos, vamos a encontrar muchos jóvenes, ¿verdad?, como don Alfonso Bauer Páez, Manuel Galich, ¿verdad?, dirigente de la Facultad de Derecho, ¿sí? Bueno, entonces, de la constituyente, que es convocada en 1944, fíjense que ellos empiezan a trabajar a todo lo que da, ¿verdad? Porque el plazo máximo para tener aprobada la Constitución, ya revisada, discutida, es marzo de 1945. Entonces, de hecho, la Constitución se termina el 10 de marzo del 45. Y se va a dar una dinámica bien interesante, ¿verdad? Porque, como comentábamos, en esta etapa se inscriben muchos partidos de diferentes tendencias ideológicas. O sea, realmente vamos a encontrar partidos desde la extrema izquierda, ¿verdad?, con el Partido Comunista, antecedente más bien del Partido Comunista, hasta partidos de extrema derecha, ¿verdad?, los más conservadores y recalcitrantes, pero pues todos son invitados a participar, ¿sí? Entonces va a ser bien emocionante porque por primera vez en muchos años en nuestra historia, ¿verdad?, vamos a encontrar que las diferentes ideologías y sus representantes pueden participar en la elaboración de una constitución, ¿verdad?, que va orientar este proyecto de la revolución, ¿sí? Entonces esto es bien importante cómo se abren estos espacios, ¿verdad?, para la participación social y política, ¿verdad? Por aquí viene llegando alguien, a ver. Ok. Bueno, entonces, fíjense, ¿por qué creen ustedes que la Constitución del 45 estableció la separación de poderes? Importancia de la separación de poderes. Para evitar la anarquía, no sé, se me ocurre. Evitar anarquía. A ver, ¿cómo gobierna un dictador? ¿Será que respeta al Congreso, respeta, digamos, al Poder Judicial? Él no respeta otros poderes, solo él tiene el poder de todo. Así es, ¿verdad? Entonces, si nos ubicamos, o sea, en todo el tiempo que gobernó Ubico, realmente él imponía, ¿verdad?, su criterio.
Ponce Valles quiso continuar con esa dinámica. Ajá. Entonces, aquí era bien importante establecer y tomar acciones realmente, ¿verdad? Para que quedara bien claro, ¿verdad? Que el Ejecutivo no podía imponer agenda, ¿sí? El Congreso no podía presionar a los diputados. Uh-huh. Además, tampoco imponer jueces, etcétera, ¿verdad? Digamos, manipular a los jueces, ¿no? Más bien, bueno. También, pues, se decreta la abolición del trabajo forzado, ¿verdad? La prisión por deudas, que era esto de los jornaleros habilitados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que también les pasaba a los mozos colonos, ¿verdad? Bueno. Luego también se decreta la autonomía de la universidad, la autonomía de las municipalidades, ¿verdad? Igualdad entre legislativo y ejecutivo. Acordémonos que era bien importante quitarle toda esa grandeza, digamos, todo ese poder que había tenido el ejecutivo, ¿verdad? Porque el presidente es quien representa al poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces, había que dejarlos en igualdad de condiciones. Y para esto, fíjense que es bien importante porque se introduce el mecanismo de la interpelación a los ministros, ¿sí? Además, también el Congreso podía opinar sobre los funcionarios que pertenecían al gabinete del presidente, ¿sí? Entonces, así como para que se viera ese sistema de pesos y contrapesos. Uh-huh. Actualmente, la interpelación, pues, es un procedimiento que entrampa mucho la discusión en el Congreso, pero en esta época, digamos que fue un hitazo, ¿verdad? Y respondía a la necesidad de limitar, ¿verdad? El poder tan grande y excesivo que tenía el presidente, ¿sí? Entonces, además, también va a incluir esta constitución modificaciones importantes respecto del voto, ¿verdad? Hasta aquí las mujeres guatemaltecas todavía no votaban. Ajá. Y entonces se aprueba que voten las mujeres que saben leer y escribir. Fíjense que en el libro del doctor García Laguardia sobre la Constitución y constituyentes del 45, es bien interesante, ¿verdad? Conocer cómo se da esta dinámica, ¿verdad? La discusión en el hemiciclo, ¿verdad? Porque sí hemos mencionado que se inscribieron muchos partidos políticos para participar en la constituyente y muchos de estos obtuvieron representación en la constituyente, pues también, como era un proyecto revolucionario, se permitía que el pueblo llegara, ¿verdad? Ahí desde las tribunas y que apoyara, ¿verdad? Los temas que ellos, digamos, les convenían más o los que ellos, los temas que a ellos les interesaban más, ¿no? Entonces, se dio allí una dinámica interesante porque cuando se discutió sobre otorgarle el voto a las mujeres, lo que decían, y fíjense que hasta los del Partido Comunista, ¿verdad? Opinaban, a Fortuny, por ejemplo, el comunista, decía que no había que darle el voto a las mujeres, porque las mujeres son muy allegadas a los curas, son bien cachurecas, y entonces el voto va a ser conservador, que no voten. Uh-huh. Finalmente, y gracias a todas las porras que había, ¿verdad?, en la tribuna, y a la presión, ¿verdad?, de los diferentes sectores, se logró que se otorgara el voto a las mujeres, pero estableciendo que iba a ser solo a las que tenían instrucción, ¿verdad?, a las que sabían leer y escribir. Por otro lado, ¿verdad?, el voto, otorgar el voto a los hombres analfabetos fue otro tema así que generó mucho, de esos temas que generó mucho debate, porque se decía que la gente analfabeta es ignorante y que tiende a votar de acuerdo a lo que dice el dueño de la finca, ¿verdad? Y entonces, imagínense, y esto muchos partidos lo defendían. Finalmente se logró que se aprobara el voto para hombres analfabetos, y esto, bueno, aunque para ellos quedó que se ejercía de manera opcional, ¿verdad? No era una obligación como el voto para los otros grupos, ¿sí? Y entonces, bueno, finalmente se pudo aprobar, ¿verdad? Luego también, fíjense, como los liberales habían limitado bastante a la iglesia, aquí se autoriza que las procesiones puedan circular afuera de los templos, ¿sí? Ya no solo en el atrio, ¿no?, de las iglesias. Esto lo habían limitado los liberales, ¿verdad?
Y también este gran avance, ¿verdad?, de esta constitución revolucionaria, ¿sí?, acerca de las garantías sociales, ¿sí? Si se acuerdan, mencionábamos que estas ya habían sido incluidas en la Constitución de México, en la Constitución rusa, ¿sí? Entonces acá se van a incluir, ¿verdad?, el derecho a tener un empleo, ¿verdad?, y teniendo una jornada, pues, justa, ¿verdad?, con un salario digno, el derecho a la libre organización, a la huelga, a la seguridad social y a la educación, ¿verdad? Educación para todos. ¿Sí? Igualmente se reconoció el derecho a organizarse en partidos políticos y la autonomía del ejército. Y esto, fíjense que va a ser un tema bien polémico, lo de la autonomía del ejército, y por eso les coloqué aquí un foquito rojo, porque esto va a dar problema después. O sea, si vemos cuando se le otorga autonomía al ejército, se supone que la Constitución estableció que el ejército era un órgano apolítico, pero autónomo. Y entonces, si vemos, el ejército podía decidir, se supone que son las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que tienen que estar bajo el control, ¿no?, del gobernante y sujetas a la sociedad civil. Y entonces, aquí al darles autonomía, esto llevó a que la situación se saliera de control, ¿verdad?, como vamos a ver en un momento. Bueno, como vamos a ver más adelante. Bueno, no sé si aquí, fíjense que yo escuché que alguien, sí, sí, levantaron la mano. ¿Qué dice Diana Esther? Buenas tardes. No, disculpe, licenciada, se trabó mi teléfono y yo levanté la mano hace ratos, pero hasta ahorita como que le llegó la notificación. Ah, bueno, pero ¿sobre qué era su comentario o la consulta? No sé. Sobre lo que usted preguntaba de por qué habían dividido los poderes del Estado. Ah, bueno. ¿Y cuál era su comentario? A ver si todavía lo quiere empezar. Pues es que era que para que no volviera a suceder una dictadura, para que no se confiara solamente en una persona tomando las decisiones en frente del Estado, sino fueran varias personas y que tuvieran cada uno una decisión de voto para llevar a una mejor elección. Así es, Diana, muy interesante su comentario, gracias. Sí, mire, era para irle quitando fuerza, ¿verdad?, a la institución de la presidencia, ¿verdad?, al Ejecutivo, y que los otros poderes igualmente pudieran hacer bien su trabajo, ¿verdad? También que los diputados pudieran ir, digamos, haciendo su ejercicio político, ¿verdad?, y actuando de manera, de acuerdo a sus criterios, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, entonces, como mencionábamos, luego de aprobada la Constitución, que se elaboró se integró una comisión que trabajó de manera ardua, ¿verdad?, aquí para elaborar el primer borrador, digamos, de la Constitución, y luego fue discutida en el hemiciclo, etcétera, ¿verdad? Y pues pudo ser terminada el día 10 de marzo del 45, justamente 5 días antes de la toma de posesión del nuevo presidente. El candidato, ¿verdad?, más fuerte había sido Juan José Arévalo Bermejo. Y si vemos acá en esta foto, ¿verdad?, tenía mucho respaldo popular, ¿verdad? Los estudiantes, los maestros lo respaldaban, ¿sí? Y llegó a Guatemala en septiembre del 44, o sea, él estaba aquí en el país cuando se dio la revolución. Él no participó, ¿verdad?, digamos así directamente, pero cuando se dieron estos hechos, él pidió asilo en la Embajada de Argentina, pues ahí se refugió, pues mientras se resolvía o a ver qué pasaba, ¿verdad? Pero era el candidato más fuerte, ¿sí? Y entonces, como vemos, obtuvo, ¿verdad?, la presidencia con el 85% de votos. O sea, en la historia de nuestro país, así, realizando elecciones de manera, digamos, honesta y legal, ¿no? O sea, sin fraude, obtiene un 85% de votos, ¿sí? Entonces, arrasó con las urnas, ¿verdad?
esto va a ser bien importante, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, se elige como presidente a un pedagogo, ¿verdad? Un doctor en filosofía y pedagogía, ¿verdad? Que se había ido a formar a Argentina, ¿sí? O sea, don Juan José Arévalo, pues también tenía experiencia, había sido funcionario en el Ministerio de Educación y luego obtuvo una beca y se fue al extranjero, ¿verdad? A la Argentina a estudiar el doctorado. Estando allá, pues se quedó, ¿verdad? Como sabía que con Ubico pues no iba a poder ejercer aquí, entonces se quedó allá trabajando en universidades, ¿verdad? En la Universidad de La Plata, por ejemplo. Y es llamado, ¿verdad? Por los sectores que ya lo conocían, ¿verdad? Es llamado para que se presente como candidato a la presidencia. Obviamente el país necesitaba un cambio de 360 grados, ¿verdad? En cuanto al tema educativo, ¿sí? Ir cambiando las mentalidades, abrir espacios, ¿verdad? Para que la juventud pudiera acceder, ¿verdad? A la educación. Todos los jóvenes, niños, niñas que quisieran ingresar a un establecimiento pudieran tener ese acceso, ¿verdad? Y como vamos a ver, Juan José Arévalo ve la educación mucho más allá, ¿sí? Que lo que se ve en las aulas, ¿sí? Y eso va a ser bien importante, ¿sí? Y además, el tema de las aulas y de la educación primaria va a innovar bastante, ¿verdad? O sea, además, o sea, va a tener una perspectiva muy distinta, o sea, va a haber una educación militarizada, ¿verdad? Con castigos físicos, etcétera, para promover la imaginación, la participación y el desarrollo de otras habilidades, ¿verdad? Entonces, la ideología que propugnaba, o sea, que Juan José Arévalo decía que su ideología era el socialismo espiritual. Ajá. Porque le buscaba, le interesaba, ¿verdad? Que hubiera un desarrollo del país, pero también respetando la dignidad de las personas, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, aquí como vamos en el objetivo, ¿verdad? Su objetivo es modernizar el país y sumirse al capitalismo mundial a través de la dignificación de la persona. Entonces, durante el gobierno de Arévalo se promueve la libertad de expresión y de prensa. Y entonces, de la época de Arévalo va a ser esa expresión de que las manifestaciones, las protestas son la música de la democracia, ¿no? Que luego la usó ya en los años 80 Vinicio Cerezo, ¿verdad? Pero esa es una frase de Arévalo. Porque fíjense que cuando él toma posesión, ¿verdad? Que asume la presidencia, van a haber muchas manifestaciones que van a llegar a la plaza central. Y muchas, pues, en apoyo al presidente, ¿verdad? Pero otras también buscando que los escuchen, ¿sí? Por primera vez en tantos años ser escuchados, ¿sí? Y poder dar su versión, ¿verdad? Poder expresar qué es lo que necesitan, ¿verdad? Campesinos, trabajadores de diferentes, digamos, artesanos, obreros, etcétera, ¿verdad? Entonces, durante su gobierno se va a promover bastante la participación y el diálogo. Entonces, Arévalo promueve, por ejemplo, lo que se conoce como el Triángulo de Escuintla, ¿sí? Que fue, digamos, un evento, ¿verdad? En el que se reunió a representantes, bueno, y en esa ciudad, ¿verdad? A representantes de los trabajadores, de la parte patronal, ¿verdad? Y del gobierno, o sea, por primera vez y en igualdad de condiciones, ¿verdad? Vamos a escuchar su versión. Espérese, no, vamos a escuchar también a ellos, no a los trabajadores. ¿Sí? Para escuchar qué necesidades hay, no solo de la patronal, sino también de los trabajadores. Entonces, imagínense ustedes esto, ¿sí? Fue un evento que sentó precedentes, ¿verdad? Fue bien importante, o sea, fue algo histórico. Y a partir de aquí surgieron muchas ideas para ser implementadas y venir a complementar, digamos, el proyecto, el programa de gobierno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de allí, del Triángulo de Escuintla, estas discusiones, surge, ¿verdad?, la necesidad de impulsar y de crear el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, ¿verdad? Se crea la Ley de Seguridad Social y entonces, pues, de allí deriva, digamos, este instituto para brindar servicio médico, ¿verdad?, digamos, básico a los trabajadores y en donde los empresarios tenían que aportar, ¿verdad?, también los trabajadores, y en el cual se establecía también la importancia de la indemnización a los trabajadores por accidentes en el trabajo, ¿sí?
Imagínense, antes, si un trabajador se volaba los dedos de un machetazo de ahí trabajando en una finca, pues era su culpa también, ¿se va? Porque tan torpe, ¿no? Pero aquí no, o sea, no, el patrón se tiene que hacer cargo de eso, ¿sí? Igualmente, enfermedades que resultan, ¿verdad?, del trabajo, pues tienen que ver, ¿no? Y se tiene que dar un apoyo al trabajador. Entonces, esto va a ser bien importante, ¿verdad? Se crea el Código de Trabajo. Igualmente, por primera vez, el trabajador va a ser escuchado. O sea, a partir de aquí se supone que el derecho va a ser tutelar del trabajador. O sea, esto significa que el trabajador lleva las de ganar en el sentido de que el Estado escucha y va a estar pendiente de que sus derechos no sean pisoteados, va por el patrón. Entonces, y bueno, se crea el Ministerio de Trabajo. Entonces, de aquí, obviamente, surge la importancia, pues, de regular la jornada laboral, prestaciones por maternidad también, ¿verdad? Para dejar establecido, ¿verdad? Derechos de las mujeres trabajadoras y vinculado, ¿verdad? Con el ICS, con el tema de la maternidad, etc. Entonces, el derecho a la huelga, a la libre organización. Y esto, fíjense que va a ser curioso, ¿verdad? Porque por primera vez se escucha a los trabajadores, se respeta que se organicen y que planteen sus demandas, ¿verdad? También se legisla sobre los pactos colectivos, ¿verdad? Y la representación que tienen los sindicatos para negociar esos pactos colectivos, en fin, ¿verdad? Pero lo curioso de esto es que le va a ir ganando a Arévalo enemigos, ¿verdad? Ya en el sector privado, ¿sí? Los empresarios esto ya no les va a gustar porque dicen, miren, nosotros queremos un desarrollo capitalista, cierto. Queremos el libre comercio, sí, pero no queremos que el Estado se esté metiendo tanto. ¿Cómo es eso que ahora hasta tenemos que pagar el ICS, va para nuestros trabajadores? Y tenemos que permitir que funcionen los sindicatos y hasta nos tenemos que sentar a negociar con ellos. Entonces, esto, digamos, estas medidas como que no van a ser tan bien vistas. También Estados Unidos va a empezar así como que ya tener sus presidentes, está mero izquierdoso, ¿verdad? Bueno, también, ¿verdad? Durante el gobierno, digamos, en cuanto a los aspectos económicos, el gobierno de Arévalo fortalece al Banco de Guatemala, ¿verdad? O sea, ya aquí hay una reforma bien importante, ¿verdad? Que le confiere, ¿verdad? A este Banco Central también atributos, ¿verdad? Para controlar el aspecto de la inflación, ¿verdad? De los intereses, a dictar una política monetaria, ¿verdad? Sí, se devalúa el quetzal, si sube, etcétera, ¿verdad? Bueno, y bueno, el rector, digamos, también con los bancos del sistema, ¿verdad? También se crea el Instituto de Fomento de la Producción. Este se supone que buscaba fomentar el desarrollo industrial, ¿sí? Vimos que durante la época de Ubico y pues los otros gobiernos liberales pues no les interesó fomentar, apoyar, ¿verdad? Realmente a los industriales, ¿verdad? O a los incipientes industriales, ¿verdad? Había muy pocas fábricas. Entonces, Arévalo, cuando se crea ese instituto, se supone que se le confieren beneficios, ¿verdad? Como exoneraciones fiscales, ¿verdad?, a las empresas para que puedan desarrollarse, ¿verdad? Pero a la par del desarrollo del Código del Trabajo, su implementación y el ICS, pues digamos que no van a ser tanto los empresarios que van a estar emocionados con este instituto, ¿verdad? También les daba préstamos, sí, les daba préstamos a mediano, a largo plazo. También se promulga la ley de arrendamiento forzado. Este va a ser un primer avance, ¿verdad?, que va a dar Arévalo en cuanto al tema de la tierra, ¿sí? En cuanto a cómo apoyar a la población campesina, ¿verdad? Y esta ley lo que va a plantear va a ser que aquellos que tengan grandes extensiones de tierra que no estén sin usar, están obligados a arrendarle a un costo muy bajo a los campesinos que no tengan tierra, ¿no? Entonces, este va a ser un paso bien importante también en cuanto al tema de las tierras, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la educación que dijimos, pues ese era el fuerte del presidente Arévalo, ¿verdad? Y se va a concentrar bastante. O sea, nuestro país para ese entonces, pues un 90% de la población todavía era analfabeta, ¿verdad?
si vemos a las grandes carencias, pero grandes carencias, ¿sí? Había establecimientos, pues, en áreas urbanas, como dijimos, de resabios, ¿verdad? De la época de Vico, muy poca escolaridad, ¿verdad? Y muy poco acceso, ¿verdad? Ya a niveles como secundaria, para arriba, ¿verdad? Entonces, con Arévalo van a haber avances bien significativos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo más conocido, por ejemplo, ¿verdad? Y que fue una innovación bien importante, fueron las escuelas tipo federación. Estas escuelas eran para la primaria, ¿sí? Y, fue un cambio bien importante, ¿no? De mentalidad, cómo ver los estudios a nivel primario, ¿sí? Porque si vemos, miren, aquí traigo este plano, ¿va? Porque era bien interesante. El salón, se supone que se llama escuela tipo federación, porque cada salón funcionaba como una unidad autónoma, en el sentido, por ejemplo, no había campana ni timbre, ¿va? Para cambio de periodo. Entonces, el profesor tenía el control de su tiempo y lo organizaba como mejor le conviniera, ¿va? Porque el tema de que toque la campana, pues interrumpía un tema que podía ser muy interesante, ¿va? Entonces, así el profesor podía disponer, ¿verdad? Profesora, de su horario, ¿verdad? Y del tiempo como mejor le conviniera, ¿verdad? Dependiendo de los temas que fuera a tratar con los alumnos. Además, fíjense que cada salón, si vemos, este es el salón, tenía a la par su patio, sí, su propio patio, su área de juegos, ¿sí? Y también una parte de esta se utilizaba para huerto, ¿verdad? O sea, si van a cultivar, digamos, como parte, ¿no? Entonces, aquí, digamos, era una unidad bastante independiente cada salón respecto de los otros, ¿verdad? Pero esto permitía desarrollar otras actividades, porque si vemos, tenía su propio patio, pues ahí también al aire libre, y no solo para juego, ¿va? Sino también para actividades que tuvieran que ver con ciencia, ¿verdad? Otros temas, ¿verdad? Que ver con la naturaleza, ¿sí? Se supone que tenía un auditorio, ¿verdad? Aquí enfrente, pues tenía las oficinas, ¿verdad? Las oficinas. En el auditorio, pues se supone que los auditorios estaban dotados de cinematógrafos, ¿verdad? Y para poder proyectar películas y otros materiales, ¿verdad? Que los chicos pudieran conocer. Entonces, fomentaba una interacción bien interesante, ¿verdad? Como que un tipo de educación distinta de la que se conocía, de la educación bancaria, va a solo estar sentados, escuchando y escuchando, ¿va? A ver qué se le queda. Entonces era más participativa, más dinámica, ¿verdad? Y había más, interactuaba más el estudiante, ¿verdad? Con el profesor. Este modelo pues fue criticado, ¿verdad? Porque si vemos había que construir las escuelas, el modelo era circular, ¿verdad? Semicircular o circular. Y pues, que salía muy caro, que tan complicado, que qué ridículo, que no sé qué. Pero funcionó bastante bien. Además, bueno, un anuncio, un paréntesis, fíjense que las escuelas que ha fundado Arjona, como que buscan tener un modelo parecido, ¿verdad? Como que este esquema circular, ¿verdad? Por lo que se ve, ¿no? Desde afuera. Bueno. Y Arévalo fortaleció bastante entonces el sistema educativo. Y lo curioso es que el sistema educativo nacional estaba tan bien, ¿verdad? Que si ustedes ven, muchos de sus papás o abuelitos estudiaron en el Central, ¿verdad? En Belén, en la Casa Central, etc. Bueno, y digamos, establecimientos públicos, lugares en donde había una educación excelente, un modelo de mucha calidad, ¿sí? Con una formación excelente y que fomentaba pensamiento crítico. Pero eso es lo que posteriormente, ya cuando empieza el conflicto armado interno, se va a ver que genera problema, porque esos estudiantes de establecimientos públicos son demasiado pensantes, ¿verdad? Pero fue un modelo educativo bien importante el que dejó establecido Arévalo, ¿verdad? Bueno, entonces, también se crearon escuelas rurales, se enfocó en el tema de la alfabetización. Fíjense que se creó para financiar la alfabetización, se creó la lotería chica. Miren, yo me encontré este billete, ¿no? De la, digamos, esta, ¿qué? Promoción, ¿verdad? Es como una promoción sobre la lotería.
bueno, este era un billete premiado más bien, ¿verdad? Fíjense que en 1947 bueno, además, Disculpe, perdimos sí, la sí. señal cuando estaba hablando de 1947 y la lotería. Ajá, se fue la señal. Sí, perdimos la señal, su señal, porque se quedó sin internet, me imagino. Ay, híjoles, gracias Amanda, muy amable. No, lo que les decía es que la Lotería Chica se creó para financiar las campañas de alfabetización y es algo bien bonito, ¿verdad? Porque para obtener esos recursos y poder llegar a más personas adultas, ¿verdad? Si vemos, pues el billete costaba completo 2 quetzales y cada cachito 20 centavos. Entonces, es un billete premiado, ¿verdad? Y que lo estaban subastando ahí en una página, pues ahí encontré. Pero interesante la labor, ¿verdad? Que realizó la Lotería Chica. Encontré que todavía funcionó hasta los años 80, ¿verdad? Entonces, como que trajo ideas bien innovadoras, ¿verdad? Para poder llevar la educación también a personas adultas, ¿verdad? Visitando los diferentes pueblos, ¿verdad? Bueno, entonces, además también para fortalecer la educación, pero también para que el país se fuera tecnificando, ¿verdad? Se crea durante el gobierno de Arévalo la Facultad de Humanidades de la universidad. O sea, ya desde antes, digamos, la época de Lázaro Chacón se había pedido que los maestros se pudieran profesionalizar, o sea, que hubieran un grado más, un peldaño más en su formación, ¿sí? No solo diversificado. Entonces, aquí se concreta, ¿verdad?, la creación de la Facultad de Humanidades, ¿verdad?, para ya formar a nivel de licenciatura a los profesores. Y así también se creó la Facultad de Agronomía. ¿Por qué creen ustedes que se crea una Facultad de Agronomía dentro de todo este proyecto que tenía la Revolución? A ver. Porque la visión era fomentar la producción interna y la Facultad de Agronomía era base para eso. Fomentar la producción interna, dice Amanda. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera participar? Aparte de todo ello, perdón, imagino que pues la mayoría de la población pues era agricultora. Entonces, por lo tanto, para que se especializaran en cierta parte los hijos de agricultores para ayudar y fomentar la producción interna, como mencionaba Amanda. Gracias, chicos. Sí, entonces, si vemos más del 70% de población vivía en el campo. También quizás sea para... ¿Quién es ERT? No. También quizás sea para modernizar la producción agrícola. Así es, ¿verdad? O sea, ir mejorando las técnicas, ¿verdad? Aportar otros conocimientos, ¿verdad? Que vinieran a contribuir, ¿verdad? Con las técnicas ancestrales, introducir nuevos cultivos, saber cómo manejarlos, todo eso, ¿verdad? Entonces, para tener un país moderno, o sea, veníamos de una base campesina bien importante, pues igual había que mejorar esa producción agrícola, ¿verdad? Además de la educación, ¿verdad? Que era la base, eran las bases, ¿no? Para despegar. Bueno, ok. Bien. Entonces, además, ¿verdad? También se enfoca, ¿verdad? En otros temas como la cultura, por eso les decía, Arévalo, pues era un pedagogo, pero tenía una visión, digamos, no se quedaba solo como que en ese espacio, ¿verdad? De la educación, sino que para él la educación era algo más amplio, ¿no? Entonces, también se enfocó en los temas como la cultura y el deporte, ¿verdad? Obviamente no como se manejan ahora, que son solo para campaña y ganar votos, va a regalar tenis y regalar balones, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tema, al ámbito de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, se crea el IDAE, el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, para investigar, ¿verdad?, acerca de nuestro pasado
arqueológico, ¿verdad? También para proteger el patrimonio, ¿verdad? De la depredación, ¿verdad? En la que se había visto, ¿verdad? Afectado. Porque fíjense, durante la época que fue cuando se crea el primer museo de ciencia, en fin, se promovieron exposiciones que piezas arqueológicas viajaran a exposiciones en el extranjero. Y ahí sí que pasaba lo que sucede con las orquestas cubanas, ¿va? Que regresan, va toda la orquesta y regresan solo 5. Regresaban muy pocas piezas, si es que regresaba alguna, ¿verdad? Entonces, para proteger por ese patrimonio y para que se investigue y conocer más sobre nuestro pasado, ¿verdad? Y reivindicarlo. Miren qué bonito, o sea, bien interesante su enfoque, ¿va? Entonces, el Instituto Indigenista, que era también para investigar, ¿verdad?, sobre las culturas indígenas, pueblos indígenas, dedicar presupuesto para esto, ¿verdad? Historia, costumbres, tradiciones, ¿verdad? El Ballet de Guatemala, Ballet Nacional, ¿verdad? La Orquesta Sinfónica, para complementar este tema también del arte, ¿verdad? De la cultura. En cuanto al deporte, fíjense que se ganó ¿cómo es que se dice? Se postuló, ¿verdad? Guatemala para ser sede de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1950 y se ganó. Entonces, durante el gobierno de Arévalo, es que se construye la ciudad de los deportes, ¿verdad? O sea, el estadio Doroteo Guamuch, ¿verdad? El que ahora es Doroteo Guamuch, que era el estadio olímpico en ese entonces, el gimnasio Teodoro Palacios, ¿verdad? Y otras instalaciones, ¿verdad? Montón de federaciones deportivas, ¿verdad? De judo, de badminton, de karate, un montón, que surgieron. También la de natación y otras, ¿verdad? Tenis. Y pues se tuvo esa participación, ¿verdad? Durante esos Juegos Panamericanos. ¿Por qué creen ustedes que era tan importante esto de participar en los Panamericanos? O sea, ¿por qué fomentar el deporte? Porque mediante el deporte se ponía en vista el nombre de Guatemala. Se ponía en alto el nombre de la Guatemala. Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué era importante el deporte? O sea, ¿qué nos permite el deporte? A ver, ¿cómo se sienten ustedes cuando hacen deporte? Estamos sudados, va a decir. Pero además de eso. Promover la salud física y mental. Salud física y mental, ¿verdad? Ajá, así es, Amanda. A ver, ¿qué más? Motivar a la población, no sé si me ocurre. Motivar a la población, que hubiera más participación, porque para usted participar en un deporte, pues también le exige que usted sea más desenvuelta, ¿verdad? Y así, como que desarrollar otras habilidades, ¿verdad? No solo leer, estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Por ahí alguien como que abrió su micrófono, ¿no? Ok, como para complementar la educación, dice el compañero, ¿verdad? Para que sea más integral, ¿verdad? Como que varios ámbitos, ¿verdad? Y esto nos motiva, nos alegra también como que somos más expresivos o expresivas, ¿verdad? Porque veníamos de una situación de tanto control en la que la juventud no participaba y no opinaba, ¿verdad? Entonces aquí es como que expresar toda la energía, ¿verdad? Toda la fuerza, el liderazgo, ¿no? A través del deporte. Pero además de esto, pues ya que se convirtieran en deportes practicados bajo, digamos, cánones, ¿verdad? Ya de disciplina, ¿verdad? Entonces ya institucionalizar, ¿verdad? La práctica de todos estos deportes a nivel nacional. Es bien interesante, ¿verdad? Bueno, entonces desde aquí empieza este proyecto, ¿verdad? De la ciudad de los deportes, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, si vemos realmente en estos años de gobierno de Arévalo,
que avanzó bastante, o sea, empieza en el 45 y entregaba el gobierno en el 51, ¿va? 46, de 6 años el periodo de gobierno. Entonces, si vemos, avanzó bastante, ¿sí? Con todos los recursos que pudo, ¿verdad? Imagínense, también había un montón de artistas, deportistas, gente que estaba muy contenta y muy motivada, apoyando, ¿verdad? Para poder realizar todos estos proyectos, gestionando cosas, etcétera. Entonces, fue una etapa bien importante, pero obviamente se empieza a acercar la etapa en la que, bueno, hay que ver quién se queda con el reinado, ¿verdad? O sea, quién va a suceder, quién va a ser el próximo presidente, quién continúa con el proyecto de la revolución, ¿sí? Y entonces, esto se empieza a vislumbrar desde 1949, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? El problema de la sucesión, ¿en manos de quién va a quedar entonces? ¿Quién va a continuar con la implementación de todo este proyecto revolucionario, ¿verdad? ¿Qué tanto costó? ¿Sí? Y entonces se empiezan a perfilar 2 candidatos. Y lo curioso, miren, es que cuando ellos pertenecieron, bueno, era Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana. Cuando ellos integraron la Junta Revolucionaria, los miembros de la Junta se habían comprometido a que ninguno iba a querer postularse en un futuro para la presidencia. Ajá. Pero pues los intereses cambiaron. Entonces, si vemos, Arbenz, pues era el ministro de la Defensa de Arévalo. Francisco Javier Arana, aquí lo veo. Ay, no sé si cierre la ventana, es que escucho mucho ruido. Y entonces, Francisco Javier Arana era el jefe de las Fuerzas Armadas. Es que cuando la Constitución del 45 incluyó muchos avances, pero también algunos retrocesos. Había un segundo jefe del ejército que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, los 2 eran funcionarios de Arévalo. Pero lo que sucedía aquí es que, fíjense, desde que Arévalo toma posesión de la presidencia, con las medidas que se van implementando, el empresariado se va a distanciar de Arévalo, ¿verdad? La oligarquía, ¿verdad? Entonces, y ellos empiezan a acercarse a Francisco Javier Arana y a endulzarle el oído, a decirle, no, es que Arévalo es comunista, está demasiado izquierdoso, muy rojo. Y esto como que se está perdiendo los objetivos de la revolución que todos apoyamos. Entonces, ¿por qué no te propones a la presidencia, verdad? O sea, primero, fíjense, le habían pedido financiamiento a la United Fruit Company para dar un golpe de Estado que iba a ser encabezado por Arana. Pero después dijeron, no, mejor que este sea nuestro gallo, ¿va? Este va a ser nuestro candidato. Entonces, ellos lo estaban impulsando. Y resulta que Arana era una figura muy fuerte, o sea, no solo dentro del ejército, sino que tenía, bueno, dentro del ejército tenía mucho apoyo, tenía mucho respaldo, tenía liderazgo. Y entonces, durante el gobierno de Arévalo, fíjense que se va a dar el caso en el que Arévalo tiene que negociar, ¿verdad?, con Arana para que le respete su gobierno, ¿sí? Porque él sabía que Arana era apoyado, ¿verdad?, por el empresariado y también que él quería la presidencia, ¿verdad? Aparte que era un hombre muy fuerte, muy respetado entre el ejército, tenía ese cargo de jefe de las Fuerzas Armadas. Yo lo tenía que tener contento, ¿va?, tranquilo y vigilado, ¿va?, como que tener cerca. Y bueno, va a ser interesante, ¿verdad? Porque al inicio del gobierno de Arévalo, él sufrió un accidente. Digamos, él toma posesión en marzo, ¿verdad?, del 45, pero a fin de año sufrió un accidente. Fíjense cómo es eso, ¿verdad? Porque iba con su grupo de cuates para Panajachel. Y miren, los rumores eran que iban acompañados por unas bailarinas rusas, ¿verdad? El ballet había llegado a Guatemala y no sé qué, entonces, y aquí iban con ellas, ¿verdad?, para Panajachel, pero sufrieron un accidente. Y entonces el presidente quedó bastante afectado, ¿sí? Quedó, sí le dañó, ¿verdad?, costillas y estaba así bien, bastante afectado. Tenía que estar en cama.
varios meses. Entonces, su médico de cabecera le propuso que pactara, ¿verdad? Como quien dice, mira, tenés que estar en reposo para que te recuperes. Pero como se ven las cosas y para defender la revolución, ¿verdad? Aquí lo que miro es que tendrías que pactar con Arana, ¿va? Que es el más fuerte, ¿va? Porque su médico pues era su amigo, ¿va? Entonces, se reúne, ¿verdad? Un grupo del PAR, uno de los partidos que había apoyado a Arévalo, se reúnen con Arana, ¿sí? Y entonces le dicen, mira, apóyanos en esto, ¿va? Porque el presidente está, se accidentó, está muy dañado, ¿verdad? Está mero mayugado, dije. Entonces, necesitamos que respetes la presidencia, ¿sí? O sea, si nos respaldas en esto, nosotros nos comprometemos a que cuando te presentes para la presidencia, nosotros te vamos a apoyar. Uh-huh. Y entonces, en una hoja de cuaderno, ¿va? Porque iban algunos universitarios, en una hoja de cuaderno suscriben lo que se conoce como el Pacto del Barranco. ¿Ya? Como quien dice, va, está bueno, estamos tranquilos, yo respeto al presidente y ustedes me van a apoyar a mí. Ok, ahí estamos. Uh-huh. Y fíjense que en varias oportunidades Arévalo expresó, ¿verdad? Que en Guatemala, durante su gobierno, él sentía, ¿verdad? Que había dos presidentes, ¿verdad? O sea, que uno era él, que era constitucional, y el otro lo estaba vigilando, lo estaba, ¿qué? ¿Cómo es? Con las armas, como que le estaba amenazando con las armas, ¿verdad? Que era Arana. Entonces, lo que sucede entonces es que Arévalo y Arbenz, ¿verdad? Su ministro de la Defensa, se ponen de acuerdo y dicen, no, mucha, y también el presidente del Congreso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer mejor, ya que se acercan las elecciones, ¿verdad? Tenemos que sacar a Arana, ¿verdad? O sea, ya cuando se acercaba, digamos, la etapa de elegir candidato para la presidencia, resultó que ya no querían apoyar a Arana. Sí, los arevalistas ya no lo querían apoyar, sino que pensaban que era mejor apoyar a Arbenz. ¿Sí? Imagínense esto, ahí había un problema grande. Y entonces lo que deciden hacer es apresar a Arana y sacarlo del país. Pero la cuestión fue que lo quisieron apresar cuando él venía de regreso, ¿verdad? De Amatitlán, de una, ¿qué? De una actividad que había hecho allá, digamos, de una comisión. Y entonces ahí le tendieron una emboscada para atraparlo. Y eso es lo que despierta muchas suspicacias, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si solo lo iban a apresar, ¿por qué no lo hicieron cuando, no sé? Bueno, tal vez no era cuando estaba en el cuartel, porque pues ahí tenía mucha gente que lo defendiera, ¿va? Bueno, sí, era lógico. Pero entonces, ahí en la carretera, él pasando el puente de La Gloria en Amatitlán, pues ahí lo estaban esperando para agarrarlo, ¿va? Y sacarlo del país. Pero pues se armó una balacera, ¿va? Porque la seguridad de él se dio cuenta, se armó la balacera y resultó muerto Francisco Javier Arana y con su escolta, ¿va? Entonces, esto levantó un montón de desconfianza, ¿verdad? Y también fue aprovechado por los enemigos de Arévalo para decir que Arévalo lo había mandado a matar, ¿verdad? Entonces, muere, ¿va? Es asesinado Arana, Francisco Javier Arana, el 18 de julio del 49. Y entonces, fíjense, un año después, primer aniversario de la muerte de Arana, se van a organizar manifestaciones, concentraciones en la Plaza Central y las van a organizar los enemigos de Arévalo, los empresarios, y entonces ellos van a decir, convocar a esta concentración allí en Plaza Central para hacer un minuto de silencio por el asesinato de Arana. Y así ellos habían convocado a que diario llegaran a la plaza hasta que Arévalo renunciara. Pero bueno, no se consiguió que Arévalo renunciara porque el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, que era Paz Tejada, se reunió con los
estaban organizando todo esto y dijo, miren, mucha Arévalo no va a renunciar. Así es que mejor calmémonos con esas acciones, ¿verdad? Porque el presidente va a terminar su periodo, ¿no? Pero sí generó bastante tensión, ¿verdad? Bueno, entonces, Diana, usted no sé si sigue con la mano levantada o es otra inquietud. Es que es mi teléfono que está trabado. No se preocupe, yo la voy a quitar, solo para que no me confunda ya. No se preocupe. Va. Entonces, aquí los comentarios de los compañeros. Cansados, dice él, con el deporte. Nos ayuda a controlar el estrés, dice Sara. Para Arévalo, pensaba que por el deporte era indispensable para el desarrollo del país y la educación en general. Así es, Aldo. Los rusos, dice Amanda, sí, mire. Con eso de las bailarinas, yo no sé si era el ballet Bolshoi, pero sí estaban aquí. Entonces, ahí están. Bueno. Entonces, eso muere, ¿verdad? Arana es asesinado y pues ya queda ahí, digamos, el candidato más fuerte, pues va a ser Arben, ¿sí? O sea, ya va a quedar, sobre él va a recaer la candidatura, ¿verdad? ¿Para qué? Recibir la estafeta, va a continuar con ese proyecto de la revolución. ¿Verdad? Entonces, aquí nos vamos a quedar, no sé cómo estemos. Así para que se van a estudiar. No sé si tengamos algún otro comentario, alguna duda. Licenciada, buenas tardes. Digamos, cuando estaba gobernando Juan José Arévalo, fue el que promulgó el decreto 235, que se le llamó la ley de Mikuláš, del primer asesino en serie que hubo aquí en Guatemala. Ay, sí. Fue durante la época de Arévalo. Es que fíjese, es que Mikuláš, la gran, él violaba y mataba, asesinaba a niños, ¿verdad? Entonces sí fue durante el gobierno de Arévalo. Sí. Lo atraparon, ¿verdad? Y le aplicaron la pena de muerte. Y sí, eso también se quiso usar en su contra, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Susan. No sé si usted quiere agregar algo más sobre Mikuláš. Pues no, licenciada, lo único que tenía entendido que él, no sé cómo se llama lo que le sacaba a los niños, porque él tenía un problema en la columna. Entonces, él lo utilizaba para mejorar su condición. Por la enfermedad que él tenía. Sí. Ok. Gracias, Susana, muy amable. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario. Licenciada, yo tengo, no sé si es un media duda y comentario. Usted mencionó que en la Constitución del 45 se le otorgó el voto solo a las mujeres analfabetas. Estas mujeres solamente eran mujeres ladinas y alfabetas. mestizas. Fíjese que... alfabetas. Sí, mujeres alfabetas. Ajá, sí. Porque va a ser hasta la del 65 que ya se reconoce para todas. Pero fíjese que sí, la mayoría eran mestizas, ¿verdad? Ladinas. Uh-huh. Porque si era tan alto el índice de analfabetismo, digamos, en el área rural, era más para las mujeres, porque tal vez era el hombre, ¿verdad? El que aprendía, así era que, ¿verdad? Igualmente el castellano, las mujeres, muy pocas, muy raro que supieran leer y escribir y que hablaran el castellano, ¿verdad? No sé si tengamos algún otro comentario. Y Juan José Arévalo, él era el papá de Bernardo Arévalo, que es diputado ahorita en el Congreso por el Partido Semilla. Bueno,
Está bien, jóvenes, entonces aquí nos vamos a quedar, ahí los dejo para que puedan estudiar un poco, ¿verdad? Les deseo éxitos mañana en su examen, mañana les toca filos, ¿verdad? Wow. Bueno, ahí pues que les vaya muy bien. Y les recuerdo que el jueves pues vamos a tener repaso, ¿verdad? Ah, bueno, y hoy hay que entregar las tareas, ¿verdad? Vi hace un rato que bastantes de ustedes ya las entregaron, ¿verdad? La tarea sobre la universidad, la número 2, y la número 3 sobre las leyes liberales. Ahí por si falta alguien, por favor, para que estén pendientes. Sí, Aldo, ¿qué dice? Sí, Aldo, es que fíjese que, digamos que fue parte de la discusión ahí en la constituyente. Lo que pasa es que hasta entonces quienes votaban eran solo los hombres. Digamos, se había empezado porque fueran los hombres que tenían propiedades, ¿verdad? Que fue en un primer momento durante la colonia y así. Y se siguió manejando durante la época independiente, pero luego se amplió durante la época de Barrios a los hombres que sabían leer y escribir, o sea, ya no solo los que tenían propiedades, ¿verdad? Como para ir abriendo, ir ampliando, ¿no? El número de ciudadanos, ¿verdad? Porque realmente esos eran los ciudadanos los que podían votar. ¿No? Y entonces, durante la constituyente del 45, se discutió cómo vamos a ampliar la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, y por eso les decía, bueno, los hombres instruidos, digamos, los alfabetos, ya eran favorecidos por el voto, ¿sí? A partir de los 18 años, ¿va? Pero en una época fue los 25, después de 18, ¿va? Pero aquí entonces era de ampliarlo más, ¿no? Es decir, bueno, le vamos a dar a los hombres analfabetos y también ahora incluimos a las mujeres. O sea, cómo ir ampliando, ¿verdad? Hacia otros grupos, ¿no? Entonces, ahí fue donde se discutió, ¿verdad? Y mire que no le querían dar el voto a las mujeres ni siquiera, o sea, a ninguna mujer, ¿no? Entonces, lo que se logró fue que por lo menos a las mujeres que sí sabían leer y escribir, pero realmente eran muy poquitas, ¿verdad? Y también a los analfabetos, hombres analfabetos, ¿sí? Mire, se supone que era una revolución que quería ser popular, ¿verdad? Hay una revolución nacionalista. Entonces buscaba ir ampliando, ¿verdad? La ciudadanía. Pero pues tuvo esos inconvenientes, ¿verdad? Realmente la discusión que se abrió allí quería limitar también el voto, bueno, no solo para las mujeres, sino también para los hombres analfabetos, ¿verdad? Porque decían, no, es que son muy ignorantes, iban a favor del finquero, aunque finalmente, pues sí se aprobó, ¿verdad? Sí, mire, son como esas cuestiones que uno dice, bueno, cuando empiezan estas prácticas democráticas, ¿verdad? No todo, ni aún las personas que uno dirá, puchica, son personas que puedan tener un pensamiento muy avanzado en algunos aspectos y en otros son bastante retrógradas, ¿verdad? Entonces, pero sí, fíjese, Aldo, y esta discusión de la constituyente está bien bonita, como la cuenta el doctor García Laguardia, en ese su libro, así se llama, Constitución y Constituyentes del 45, de Jorge Mario García Laguardia. Para servirle, Aldo. Sí, Kevin, es que eso se decía, es que las mujeres son muy cachurecas, ¿verdad? Entonces, para todo van a pedir consejo con el cura. Por eso no querían, ¿verdad? Que votáramos las mujeres. Uh-huh. Ay, Minor, no sé en qué se quedó Minor. Jacqueline, el examen viene del capítulo 9 al capítulo 18. Fíjense que les voy a mandar otro mensaje a los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Porque tal vez, como no todos, a veces no fluye tan bien la comunicación, ¿verdad? Yo creo que el grupo de WhatsApp, ahí sí todos lo ven, todos se enteran, ¿verdad?
Entonces ahí les voy a compartir otro mensajito con los capítulos, ¿verdad? Vaya aquí para servirle. Bueno, muy bien. Entonces, recuérdense que hasta hoy en la noche, a las 11:59, las tareas que faltan. Y el jueves tenemos repaso, ¿verdad? Bueno, ahí para que estén pendientes. Bueno, cuídense bastante, espero que estén bastante bien ustedes y sus familias. Nos vemos entonces. Y éxitos mañana en su prueba de filosofía.